El túnel de Ernesto Sábato, 1948, es una obra seminal en la literatura latinoamericana, que representa una poderosa exploración del existencialismo, la alienación y la desintegración psicológica. La novela está narrada en primera persona por Juan Pablo Castel, un pintor obsesivo y atormentado que relata los eventos que lo llevaron al asesinato de María Iribarne, la mujer que amaba. El conflicto interno de Castel, su paranoia y sus sentimientos de aislamiento son los temas centrales de la narración, permitiendo a Sábato profundizar en la psique de su protagonista. Resumen de El túnel. La novela comienza con Juan Pablo Castel, un pintor de Buenos Aires, confesando el asesinato de María Iribarne. Desde el principio, no ofrece defensa alguna para sus acciones, presentando la historia como una forma de explicar sus motivaciones. Castel es un personaje profundamente introspectivo y misántropo que se siente desconectado del mundo que lo rodea. Su arte es la única forma de expresión a través de la cual siente un sentido de significado o comprensión. Sin embargo, incluso en su pintura, cree que solo unos pocos pueden comprender verdaderamente la profundidad de sus emociones. Una de sus pinturas, Maternidad, se convierte en un punto crítico en la historia. Castel está obsesionado con un pequeño detalle en la pintura, una ventana que él cree que tiene un significado profundo y significativo. Se convence de que solo una persona, una mujer que se detuvo frente a la pintura por un momento, comprendió la importancia de la ventana. Esa mujer es María Iribarne, y la necesidad obsesiva de Castel de conectar con alguien que lo entienda comienza a manifestarse en su persecución hacia ella. Cuando Castel conoce a María, su relación está marcada por un desequilibrio de poder y emoción. María es enigmática y, aunque muestra interés por Castel, su comportamiento es a menudo distante y ambiguo. Los sentimientos de Castel por ella se convierten en una obsesión insana, caracterizada por los celos y la paranoia. Comienza a fijarse cada vez más en la idea de que María le es infiel y que sus afectos están divididos entre otros hombres, en particular su esposo y un hombre ciego llamado Allende. A medida que la paranoia de Castel crece, su comportamiento se vuelve más errático. Su necesidad de poseer a María, tanto emocional como físicamente, se intensifica, lo que lo lleva a actuar de maneras cada vez más violentas e irracionales. La novela culmina con el asesinato de María por parte de Castel, un acto que él cree que lo liberará del tormento de sus emociones, pero que solo sirve para profundizar su desesperación existencial. Temas en el túnel. 1. Alienación y aislamiento. Castel es un personaje que se siente profundamente alienado del mundo que lo rodea. Se describe a sí mismo como alguien que existe en un túnel, separado de los demás por una barrera invisible que impide una verdadera comunicación y conexión. Esta metáfora del túnel es central en la novela, representando el estado psicológico de Castel así como su visión de la humanidad. Ve a las personas como distantes e indiferentes, viviendo en sus propios túneles separados, incapaces de salvar las distancias entre ellos. Su alienación se intensifica por su naturaleza intelectual y artística. Castel se ve a sí mismo como superior a las masas, en particular por su talento artístico, pero este sentido de superioridad también exacerba su aislamiento. Cree que solo unos pocos son capaces de comprender su obra y, por extensión, sus emociones. María se convierte en un símbolo de esta comprensión, pero incluso ella es finalmente inalcanzable, lo que profundiza aún más su sentido de aislamiento. 2. Desesperación existencial. La novela de Sábato está fuertemente influenciada por el pensamiento existencialista, particularmente por las obras de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. La vida de Castel está marcada por un sentido de futilidad y su búsqueda de un propósito o comprensión es en última instancia inútil. Su obsesión con María es un intento de escapar de esta desesperación, de encontrar algún tipo de significado o conexión, pero solo conduce a un mayor sufrimiento. Las acciones de Castel, incluido el asesinato de María, están impulsadas por su creencia de que la existencia es absurda y que las conexiones humanas son ilusorias. Su descenso a la locura es un reflejo de su crisis existencial, ya que se ve cada vez más consumido por la idea de que la vida carece de sentido o propósito.
La conclusión sombría de la novela refuerza este tema, ya que Castell permanece atrapado en su túnel, incapaz de encontrar una solución a su tormento interno. 3. Obsesión y paranoia. La relación de Castell con María está caracterizada por un amor obsesivo, que rápidamente se transforma en paranoia. Su necesidad de controlar a María y poseerla completamente lo lleva a comportamientos irracionales y violentos. Los celos de Castell hacia las relaciones de María con otros hombres, incluido su esposo y Allende, lo consumen, llevándolo a volverse cada vez más suspicaz respecto a las acciones de ella. Su paranoia refleja su incapacidad para confiar o comprender a los demás, lo que contribuye aún más a su sentido de aislamiento. Castell proyecta sus inseguridades y temores sobre María, interpretando cada una de sus acciones como una traición. Esta obsesión finalmente lo lleva a asesinar a María, ya que Castell cree que matarla lo liberará de alguna manera del tormento de sus emociones. 4. La búsqueda de comprensión. Una de las preocupaciones centrales del túnel es la búsqueda de comprensión y comunicación. La fijación de Castell con María está impulsada por su creencia de que ella es la única que entiende el verdadero significado de su pintura. A lo largo de la novela, Castell expresa frustración ante la incapacidad de los demás para comprender sus emociones o su arte, y ve a María como la única persona capaz de salvar esa brecha. Sin embargo, el deseo de comprensión de Castell es en última instancia autodestructivo. Su necesidad de imponer sus propias interpretaciones sobre María y de poseerla completamente le impide conectarse verdaderamente con ella. Su necesidad obsesiva de comprensión lo lleva a destruir aquello que busca, dejándolo más aislado y desesperado que nunca. Análisis de personajes. 1. Juan Pablo Castell. Castell es el antihéroe por excelencia, un individuo profundamente perturbado y defectuoso que es tanto el protagonista como el antagonista de la novela. La complejidad psicológica de Castell está en el corazón de la historia, ya que su descenso a la locura es narrado con inquietante claridad. La arrogancia intelectual de Castell, combinada con su fragilidad emocional, lo convierte en un personaje fascinante pero perturbador. Es un hombre que busca significado en un mundo que él ve como indiferente y cruel, pero su búsqueda de significado solo lo lleva a una mayor desesperación. 2. María Iribarne. María es una figura enigmática a lo largo de la novela. Si bien es el objeto de la obsesión de Castell, ella permanece en gran parte misteriosa, y sus motivaciones y sentimientos nunca se revelan por completo. La ambigüedad de María es un elemento clave de la historia, ya que refleja la incapacidad de Castell para conocerla o comprenderla verdaderamente. Ella es tanto un símbolo de esperanza para Castell como una fuente de su mayor tormento. Sus relaciones con otros hombres, en particular su esposo y Allende, alimentan la paranoia de Castell, pero la novela nunca aclara completamente la naturaleza de estas relaciones. 3. Allende. Allende, el hombre ciego, sirve como una figura simbólica en la novela. Como alguien que es físicamente ciego, representa una forma de entendimiento o comprensión que Castell, a pesar de su obsesión por la vista y la percepción, no tiene. Los celos de Castell hacia Allende son particularmente intensos debido a la atención que María le presta. La ceguera de Allende contrasta con la hiperconsciencia de Castell sobre el mundo visual, lo que subraya aún más el tema de la percepción y la comprensión. El túnel es una profunda y perturbadora exploración de la psique humana, marcada por sus temas existencialistas y su profundidad psicológica. A través del personaje de Juan Pablo Castell, Sábato examina la naturaleza de la obsesión, la alienación y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece indiferente al sufrimiento humano. La prosa escueta y directa de la novela realza su impacto emocional, creando una atmósfera tensa y claustrofóbica que refleja el conflicto interno de Castell. La obra de Sábato sigue siendo una poderosa y relevante examinación de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, lo que convierte a El túnel en un clásico de la literatura del siglo XX.